¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a la 34ª clase virtual de física. Hoy es 28 de mayo de 2020. Ya saben, hagan un comentario en este video con su número de matrícula entre las 9 y las 9:05. Comenzamos. El tema es transformadores. ¿Qué es un transformador? Bueno, un transformador es un dispositivo eléctrico basado en el experimento de Faraday, que permite aumentar o disminuir el voltaje de un circuito eléctrico de corriente alterna. No existen transformadores de corriente directa. ¿Tienen idea de por qué? ¿Por qué no pueden existir transformadores de corriente directa? Escriban en este momento su razonamiento para esta pregunta en un comentario. En ese comentario lo comienzan con su número de matrícula y hacen su comentario en este momento, por favor. Bien, entonces, también se puede usar un transformador para aislar eléctricamente un circuito. Un transformador está compuesto de dos embobinados o devanados independientes que no están conectados entre ellos en un núcleo de aire o material electromagnético. Aquí está un esquema muy básico de lo que es un transformador. Tiene una serie de vueltas o de espiras en lo que se conoce como el devanado primario. Este es el primario. Hay un núcleo de un material electromagnético y al otro lado del núcleo, así como lo hizo Faraday, se pone otra serie de espiras. En este caso, vean que el número de espiras en el primario es mucho menor que el número de espiras en el secundario. ¿Ok? Bueno, este es el símbolo eléctrico con el que vamos a reconocer un transformador. Este es el embobinado primario y este es el embobinado secundario. Puede o no tener esta derivación, se llama. O sea que la espira tiene una salidita aquí y luego continúa para que nada más se utilice esta parte del embobinado secundario o esta parte del embobinado secundario o todo el embobinado. Y esta es la forma física que tienen los transformadores. Seguramente ustedes han visto alguno o algunos de ellos. Muy bien, el principio básico de funcionamiento que va de un transformador es que al poner una corriente alterna en el devanado primario, aquí en el devanado primario se pone una entrada de corriente eléctrica, circula corriente por aquí, alterna, ¿sí? Se crea un flujo magnético en el núcleo del transformador. El paso de corriente por un conductor genera un campo magnético, ¿sí? Y ese campo magnético se genera en el núcleo del transformador. Como es un material electromagnético, entonces se transmite el campo magnético hacia el devanado secundario y, como probaron los amigos de Faraday, si un campo magnético que entra o sale por un embobinado, por un conductor, genera un voltaje eléctrico, una corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, en consecuencia, se produce un voltaje variable en el devanado secundario. Puede ser mayor o menor, dependiendo del tipo de transformador. Hay transformadores elevadores de voltaje y hay transformadores reductores de voltaje. Un transformador simple, entonces, se compone de estas tres partes: devanado primario, núcleo y devanado secundario. El devanado primario o bobina primaria está conectado a la fuente de energía. Aquí viene la corriente alterna y transporta la corriente alterna desde la línea de suministro
Puede ser un devanado de bajo o de alto voltaje, dependiendo de la aplicación del transformador. Si se trata de un transformador reductor, el primario es de alto voltaje. Si es un devanado, si es un transformador elevador, entonces el devanado primario es de bajo voltaje. Bien, el segundo elemento es el núcleo, que es donde se enrollan los devanados y donde se produce el flujo magnético alterno. Por lo regular está constituido por una serie de láminas aisladas eléctricamente para minimizar corrientes parásitas. Y finalmente el devanado secundario o bobina secundaria, que es el que suministra energía a la carga y es donde se genera la fuerza electromotriz o voltaje por el cambio de magnetismo en el núcleo al cual rodea. Puede ser un devanado de bajo o de alto voltaje, nuevamente dependiendo del tipo de transformador de que se trate. Las fórmulas básicas para trabajar con transformadores son las siguientes. BP sobre NP es igual a BS sobre NS. Potencia P es igual a IP por BP. NP por IP es igual a NS por IS. En donde B es voltaje, N es el número de espiras o el número de vueltas en el devanado, en el embobinado, I es la intensidad de corriente eléctrica. Recuerden, corriente alterna siempre. Y los subíndices P y S corresponden a primario o secundario. Entonces, voltaje primario sobre el número de vueltas en el primario es igual a voltaje en el secundario sobre el número de vueltas en el secundario. Potencia en el primario es igual a corriente en el primario por voltaje en el primario. Potencia en el secundario es igual a corriente en el secundario por voltaje en el secundario. No está la fórmula, pero pues es lógico. El número de vueltas en el primario por la corriente en el primario es igual al número de vueltas en el secundario por la corriente en el secundario. Estas son las fórmulas básicas para trabajar con transformadores. Y estos son los problemas típicos de trabajo con transformadores. Entonces, se nos pide ciertas características que debemos de sacar de estas fórmulas. Recuerden, los problemas no son totalmente directos, no son nada más de sustituir, sino es como el sudoku, es ir ganando pistas, ir obteniendo pistas para encontrar el siguiente resultado. ¿Sí? Entonces, por favor, van a realizar estos problemitas y me van a enviar su asistencia donde se muestre claramente que están tomando apuntes con la fecha, el tema de la clase, mostrando que están uniformados y me resuelven por lo menos 2 problemas de los que están ahí antes de las 10 de la mañana. ¿Sí? Bueno, cuídense.